Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por la vida que nos da y esta nueva oportunidad de compartir un pensamiento de la palabra del Señor y dedicar tiempo a la oración, que definitivamente pues es algo que nos deleita hacer y que necesitamos hacer, porque todas las cosas deben ser puestas en las manos del Señor y debemos esperar y confiar en su amor y en su misericordia. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un versículo que lo conocemos todos muy bien y que una y otra vez se cita en el contexto de la prueba, en el contexto de la dificultad, del sufrimiento. Y muchas veces, pues, este versículo lo sacamos de su contexto. Solamente a veces se cita la primera parte del versículo y lógicamente, pues, resulta un tanto incomprensible. Y sobre todo para la persona que está atravesando por las dificultades. Y me refiero a Romanos 8:28. Los voy a leer en la versión popular. Dice aquí el apóstol Pablo: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Generalmente hasta aquí se lee el versículo. Sabemos que todas las cosas ayudan para bien, dice la versión de 60, a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Pero el versículo continúa para ser entendido realmente correctamente. Dice: a los cuales, o sea, esos que Dios ama y que dispone, que aman a Dios y que Dios dispone que todas las cosas sean para bien, dice él, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. O sea, tan solo con leer un par de versículos más, obtenemos más luz acerca de esta verdad, de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Fíjense que no es a los que Dios ama. Dice el versículo, para el bien de quienes lo aman a Él. De quienes lo aman a Él. Es decir, que tenemos que interpretar el versículo en el contexto de la obra salvadora que Dios realiza en cada uno de nosotros. Porque dice el versículo que a estos Él llamó y Él escogió, Él separó, los hizo justos en Cristo para que puedan ser semejantes a Él y para que participen de su gloria. Entonces, es un tanto difícil entender el versículo fuera de este contexto de la obra salvadora que Dios realiza en nosotros, de nuestro caminar con Dios, de el descubrir nosotros su propósito en nuestras vidas, que es en Cristo Jesús. No hay nada oculto aquí tampoco. Mucha gente, vamos a ver cuál es el propósito que Dios tiene, y lo ponen en una nebulosa, en un contexto de misterio, de que no se sabe. No, el propósito de Dios para con nosotros es en Cristo Jesús. Estamos destinados para ser semejantes a Cristo Jesús. Y ese debe ser, como ya dijimos en otras ocasiones, nuestro más grande interés. Ser formados a la imagen de Jesucristo. En ese propósito de ser formados a la imagen de Jesucristo, todas las cosas que nos suceden, Dios hace que cooperen para ese bien, para que nosotros seamos formados a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso es que de alguna manera se requiere ese caminar en comunión con Dios. Se requiere ese caminar en su propósito,
para que de alguna forma nosotros podamos aprovechar cada una de estas experiencias que el Señor nos permite vivir. Todas estas cosas que forman parte de nuestra vida y que no podemos en ninguna manera evitar. El ser humano vive de por sí en un contexto de sufrimiento y dolor, porque todos sabemos que el mundo ha sufrido esa caída de la gracia de Dios y las consecuencias de andar fuera de la voluntad de Dios, pues es el pecado, ¿verdad?, que trae todas estas desgracias. Pero aun cuando somos hijos de Dios y estamos caminando con Él, el sufrimiento no queda excluido. De alguna manera tenemos que sufrir, y una de las partes que esto incluye, según la misma Escritura, es el padecimiento por causa de la misma fe en Cristo. La Biblia nos llama a tener bien presente esto. Cualquiera que quiera andar piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque a vosotros os es concedido a causa de Él, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, dice el apóstol Pablo a los filipenses. Ahora, independientemente de ese sufrimiento que está inherente a la causa del Evangelio, que puede variar para muchos según el contexto en que vive y la voluntad de Dios, definitivamente. Quizás a nosotros no nos toque tener que dar nuestra vida por causa de nuestra fe, pero hoy, en este mismo momento, hay cristianos, hermanos nuestros, que están dando su vida por causa del Evangelio, en países donde hay persecución contra los cristianos. De alguna manera nos va a tocar alguna dosis de sufrimiento por la causa del Evangelio de Cristo, privaciones, limitaciones, cosas que tenemos que aceptar a veces por amor a Dios, por amor a las almas. Ahora, independientemente de eso, también está pues el sufrimiento que viene por causa de la vida cotidiana, de la vida diaria, a veces de nuestros errores también. Pues tenemos que pagar las consecuencias, aunque Dios nos perdone y nos restaure, siempre a veces hay consecuencias que tenemos que cargar con ellas. Y todos estamos expuestos a esto, a una enfermedad, a la pérdida de un hijo, de un padre, de un hermano, de un ser querido, de un amigo. Pues todos estamos expuestos a este tipo de cosas. Lo importante es que nosotros estemos seguros que estamos caminando en el propósito de Dios, como dice aquí en Romanos 8:28, porque a los que andan en ese propósito son a los que todas las cosas Dios hace que cooperen para el bien. Fíjense que no dice que esas cosas van a ser cosas que deseamos o que nos gusten y que disfrutemos. No, todas las cosas, las que consideramos buenas y las que consideramos malas y las que consideramos molestas, en fin. El que camina en el propósito de Dios y ama a Dios, ese va a entender el propósito de Dios en cada una de esas circunstancias. Bueno, el versículo, como dije, muchas veces se saca de su contexto y solamente se piensa en la primera parte y la gente pues no entiende, ¿verdad? Porque ¿cómo me va a cooperar para el bien de mí la pérdida de un ser amado, ¿verdad? La pérdida de un hijo, de un accidente? En estos tiempos como estamos viviendo, ¿cuántas personas no están perdiendo a sus seres amados, víctimas del COVID y cosas así, a las cuales no estamos nosotros exentos, sino que también estamos expuestos? Bueno, hermanos, la única cosa que podemos decir es que si amamos a Dios, Dios hará que aún esas experiencias tristes y amargas reporten un beneficio, un bien para su propósito con nosotros, que es que seamos formados a la imagen de Cristo. No podemos minimizar este asunto, no podemos decirles a la gente que si estás en Cristo nada te va a pasar, ninguna enfermedad te va a tocar, no vas a perder un ser querido, es que ya están diciendo, porque lo único que falta es que digan a los que están en Cristo ni los callos les van a doler. No adquirirán ni una tos ni un catarro. Bueno, es absurdo lo que estamos escuchando, pero
lamentablemente mucha gente que recibe una predicación de esta naturaleza terminan frustrados y perdiendo la fe en Cristo cuando se enferman o cuando les ocurre una tragedia. Lo cierto es que no podemos entender la mente del Señor. La mente del Señor, sus pensamientos están por encima de nosotros, años luz. Es imposible que tratemos de entender a Dios en su plenitud. Ya hablamos de eso el otro día. Bueno, los hermanos que estaban en la iglesia, por supuesto, del conocimiento de Dios y cómo es que, en cierta manera, aunque Dios es inconocible porque no puede conocerse plenamente, hay algo de Dios que podemos conocer y es lo que Él nos ha revelado acerca de sí mismo, en la naturaleza, en su palabra y en Jesucristo. Bueno, ese conocimiento es el que nos va a sostener en la hora de la prueba y nos va a permitir tener discernimiento espiritual para entender qué Dios quiere hacer en nuestras vidas a raíz de esas experiencias. Le voy a terminar en esta mañana porque quiero dedicar tiempo a la oración con una pequeña anécdota, un cuento que ilustra bien esta situación. Y pues el cuento se titula Será para bien. Cuentan que un soberano rey, muy reconocido, muy famoso, un hombre que gustaba de riquezas, por supuesto, un rey, y tenía todas las cosas que él deseaba al orden de la mano, inmediatamente, porque era un hombre rico, ¿no? Y tenía todo. Y tenía este hombre también un ministro que era su amigo, no solamente alguien que ocupaba un puesto oficial, era su amigo. Y lo estimaba porque era un consejero exquisito que le daba al rey orientación en su vida y consejos importantes para la batalla, contra el enemigo, todo eso. Pero un día, dice que el rey estaba manejando un cuchillo, haciendo algo, y se corta y se lleva el dedo pulgar. Y como de costumbre, el ministro les dijo al rey, será para bien. El rey se escandaliza, ¿verdad? Hasta ahora él había aceptado siempre todas estas frases de su consejero, que decía, será para bien cada cosa que sucede. Pero ahora que se cortó el dedo pulgar, él no pudo entender cómo es que este hombre va a decir que va a ser para bien que yo me haya cortado el dedo. Y él lo insultó y le dijo, como decimos en Cuba, hasta del mal que iba a morir. Y no solo eso, lo encarceló, lo puso en prisión, porque es inconcebible que la pérdida de su dedo fuera para bien. Bueno, pasaron los días, los meses, este rey tuvo una confrontación con un ejército enemigo y el rey cae prisionero de este ejército. Los hombres consejeros de aquel reino, los sabios, dijeron, bueno, ahora sí tenemos la oportunidad de ofrecer un sacrificio a nuestros dioses. ¿Y qué más valioso que un rey? Y entonces mandaron a buscar al rey, prepararon todo para ofrecerlo en sacrificio. Lo iban a quemar vivo. Pero entonces uno de los sabios que estaba examinando al rey dijo, este hombre no puede ser ofrecido en sacrificio a nuestros dioses, porque a este hombre le falta el dedo pulgar y esto sería una ofensa para nuestros dioses, un sacrilegio. Vamos a terminar muy mal porque los dioses requieren un sacrificio perfecto. Entonces le perdonaron la vida y dicen, entonces bueno, vamos a buscar a alguien más. Vamos a buscar al ministro. Pero cuando supieron que el ministro estaba preso, de acuerdo a sus leyes, tampoco podía ser ofrecido en sacrificio por estar preso el ministro. Finalmente vinieron otros amigos del rey, otros ejércitos, y lo liberaron, lo rescataron y lo llevaron nuevamente a su palacio. Y el rey, instalado nuevamente en su palacio, se acuerda de su amigo, el ministro, que estaba en la cárcel, y lo manda a buscar.
y le dice, quiero que me perdones, realmente tenías razón. Una vez más tenías razón. Pero yo no lo podía entender en aquel momento. Yo no podía entender que la falta de mi dedo pulgar iba a ser para bien, porque en realidad no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Y sé que por esa causa es que me perdonaron la vida. Dice, pero no solo la mía, sino la tuya, porque te pidieron a ti para sacrificarte, pero como estabas preso, no calificabas tampoco. Y entonces pues se reconciliaron, el rey le pidió perdón y le dijo entonces el amigo, el ministro, mire, señor, su majestad, ya yo soy un hombre viejo en la cárcel, he tenido tiempo suficiente para meditar y pensar en lo que yo quiero en los últimos años de mi vida, y realmente quiero retirarme de los servicios del palacio y quiero ir a un lugar apartado, retirarme y descansar y contemplar la naturaleza y acercarme más a los dioses. Y bueno, en fin, en esta ocasión el rey lo miró y le dijo, amigo mío, será para bien. Y lo dejó ir, ¿verdad? Le dio la oportunidad de retirarse e irse. Es una lección a veces difícil de entender. Es difícil de entender cuando atravesamos circunstancias difíciles en la vida y perdemos la familia, ya sea por causa de un divorcio, de una muerte, y nos separamos de nuestros seres amados. Nos sentimos frustrados muchas veces en el desarrollo de nuestros trabajos, de nuestras labores, de nuestros ministerios incluso, para los pastores, ¿verdad? Que puedan escuchar. También nosotros muchas veces nos hemos preguntado, ¿y cómo va a ser para bien esto? ¿Cómo Dios hará que esta situación opere para el bien? Bueno, hermanos, algunos hemos experimentado esto, y aunque el dolor en el corazón no se va completamente, porque es duro experimentar una situación como por ejemplo el divorcio y perder el contacto directo y la cercanía con los hijos en el contexto del ministerio, sobre todo uno dice, ¿y cómo voy a seguir adelante? Así hay personas hoy que han perdido a sus seres amados, a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, prematuramente por causa del COVID o de cualquier otro mal. No tenemos palabras para decirles más que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, que Él es el Dios de toda consolación, que es el único que puede traer a nuestro ser la paz que sobrepasa todo entendimiento y ayudarnos a seguir adelante a pesar de estas situaciones dolorosas y difíciles. Pero si usted es uno de los que ama a Dios, téngalo por seguro que Él hará que de esas situaciones difíciles surjan nuevas oportunidades, haya nuevo brillo en sus ojos y nueva fuerza para seguir adelante. Nunca pensemos que todo se acabó, porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en los días malos también. Así que mis amados hermanos, tome fuerza en el Señor y no tire la toalla. Siga confiando y siga esperando en la gracia y en la misericordia de Dios, porque Él es fiel, Él no falla, Él no puede negarse a sí mismo. Que Dios me los bendiga, que tengan un día feliz, y vamos a orar. En esta mañana hay algunas, por lo menos 2 peticiones que se han sumado a nuestra lista. El hijo de nuestra hermana Esmeralda Aldana, Billy Villarreal, este jovencito de 17 o 18 años, finalmente tuvo que ser llevado de urgencias al hospital y lo van a operar hoy. Entonces oremos para que esta operación sea un éxito y sobre todo para que Dios toque el corazón de Billy y él pueda nuevamente confiar en Dios. Recuerden, él está herido, él está enojado con Dios porque pues él dice que Dios se llevó a su papá y a su hermano, y tenemos que orar por él, que el Señor en su misericordia
le toque. Y que bueno, la operación sea un éxito. También, amados hermanos, nuestra hermana Mari Padilla nos ha pedido oración por su hija, nuestra querida Sofía Padilla, que en este día va a tener entrevistas de trabajo, comenzando a la 1 de la tarde. Y queremos orar por ella para que el Señor pues abra puertas para Sofía en su voluntad, que ella pueda dar con el trabajo adecuado, con el que Dios quiere para ella, que le dé gracia delante de estas personas que le van a entrevistar, para que todo salga de acuerdo a la voluntad de Dios para el bien de Sofía. Pues seguimos orando por los hermanos que han estado delicados de salud, como nuestro hermano Hugo Rodríguez, del cual no he tenido noticias todavía, pero seguimos orando por él, que el Señor le ayude. En fin, hermanos, tenemos a Carlos Menchaca, que es el hermano de nuestro hermano Félix. Necesita que sigamos insistiendo al Señor por este cáncer que tiene, que el Señor ponga su mano poderosa. Y bueno, pues recientemente tuvimos 2 casos de COVID, pues 2 hermanas que necesitan que nosotros oremos por ella, Da Buelsa y nuestra hermana Irma Rangel también, que están en recuperación de este mal. El hermano de nuestra hermana pastora Fabi, no recuerdo su nombre, pero que él también necesita, creo que David, necesita de nuestras oraciones para que el Señor le sostenga, para que el Señor le sane, si es así su voluntad. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios que moras en los cielos, en esta mañana alabamos tu santo nombre y reconocemos, Señor, que no hay Dios como tú ni obras que igualen tus obras. Nos humillamos delante de ti, Padre Santo, y confesamos nuestros pecados, nuestras deficiencias. Señor, tanto lo que dejamos de hacer de bueno como lo malo que podamos hacer, te rogamos que tu perdón sea con nosotros y nos des nuevas oportunidades de seguir adelante. Señor, aún te damos gracias por estas situaciones que a veces se presentan en nuestras vidas y que nos mueven lo más profundo de nuestro ser y que a veces no entendemos. Pero te suplicamos que nos ayudes a asegurarnos en nuestros corazones de que te amamos y que estamos caminando en tu propósito, Señor. En esta mañana intercedemos, Padre amado, por nuestro querido hermanito Billy Villarreal, Señor. Este jovencito que tanto necesita una obra tuya en su corazón como en esta intervención quirúrgica que va a sufrir en este día. Te rogamos que tu gracia sea con esos médicos, Padre, y a pesar de la complicación que pueda haber en su vesícula con el hígado, Señor, tú des sabiduría a estos médicos para que la operación sea un éxito y Billy pueda tener una prueba más en su vida del amor y la misericordia tuya, a pesar de las cosas que él no entiende, Señor. Toca su corazón y llévale a un entendimiento, a un sometimiento, sobre todo, a tu voluntad, Señor, para que el rencor sea sustituido por el amor, Padre. Llena de tu amor a Billy, Señor, para que él pueda perdonar, para que él pueda entender, al menos, Señor, de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que todas las cosas que tú haces o permites son para el bien de nosotros, aunque sean duras y difíciles. Trata con Billy, por favor, Padre. Usa a los jóvenes que le van a llamar, Señor. Esas llamadas pueden ser instrumentos tuyos para tocar su corazón. Rogamos en esta mañana, Señor, que seas o sigas continuando la obra de sanidad de nuestro hermano Hugo Rodríguez, que espero, Señor, los resultados hayan sido negativos y que él esté bien, Padre. Sosténlo con tu mano, Señor, y sácalo adelante, Dios amado. Le seguimos pidiendo por estas personas infectadas de COVID, con la Buelsa, nuestra hermana Irma. Oh Señor amado, en el nombre de Jesús, glorifícate en sus vidas y sánales, Señor. Te pido por mi hermana Ileana, Señor, que está padeciendo esta gripe y ella está sospechando quizás que sea COVID, que en esta tarde los análisis muestren lo que muestren, Señor. Tú estés con ella y tú estés sanándole, Señor, y liberándole de este mal. Bendícela, Señor, y ayúdale para que ella pueda estar bien. Así, Padre Celestial, por todos los enfermos,
de otras enfermedades, como nuestro hermano Carlos Menchaca, Señor, y este cáncer que no ha querido ceder quizás de la manera en que estábamos esperando, pero estamos confiando, Padre, en que tú estás con él y tú estás haciendo la obra en su vida, en tu voluntad perfecta. Ayuda a Carlos para que se acerque a ti, para que pueda, Señor, si no te conoce, conocerte, y si te conoce, afirmarse, Señor, en su fe. Así, oh Padre eterno, rogamos por nuestra querida Sofía Padilla y estas entrevistas de trabajo que ella va a tener en esta tarde a partir de la 1, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, le des gracia delante de estas personas que le van a entrevistar. Señor, definitivamente ella la tiene y sabemos que las puertas se abrirán para ella, Señor. Esta es una jovencita preciosa a la cual amamos. Y Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que el trabajo que tú has destinado para ella, ese sea el que ella pueda conseguir en esta tarde con estos entrevistadores, Señor. La ponemos en tus manos para que estas entrevistas resulten para el bien de Sofía y ella pueda conseguir el empleo que tanto necesita, Señor. Tú conoces la situación de Mari, Señor, y de sus dos pequeñas, y no nos cansamos de pedirte, Señor, y suplicarte que tú sigas mostrando tu gracia y tu misericordia en la vida de esta familia, Padre Santo. Sigue obrando en las gestiones que están pendientes, darles gracias, Señor, delante de todas las autoridades a las cuales ellas se presenten, en las gestiones que tienen que hacer, que tú medies allí, para que seas tú glorificado y ellas bendecidas, Señor. Ha sido Dios, todas las demás peticiones, Señor, rogamos por nuestros hermanos de la iglesia, por cada familia, Señor, que tú sigas bendiciendo el ministerio aquí en Sur Flores, Padre Santo, y todas estas reuniones que estamos planificando tener, que sean una bendición para todos, tanto las que vamos a dedicar para tener un tiempo de comunión y festejar, como para las reuniones de oración, de recogimiento que tenemos planificadas. Señor, visítanos y despierta en nosotros un espíritu de oración, Señor, un espíritu de ferviente dedicación a ti en el servicio, Señor amado. Ayúdanos, levántanos como congregación, oh Padre Santo, y enséñanos a pagar el precio para que esto suceda, Padre amado. Gracias por el amor que hay entre nosotros. Definitivamente, Señor, tenemos que decir que hay amor, hay buen espíritu entre los hermanos, y te alabamos y te bendecimos por eso, Señor. Sigue obrando en nuestra iglesia y en las iglesias de los demás hermanos también, todas las iglesias del distrito, Señor, todas las iglesias de los Estados Unidos, en todo el mundo. Te pedimos que tú avives tu obra y la hagas conocer y guardes a tus siervos, a estos que sufren, Señor, en los países donde la persecución cristiana es terrible. Señor, rogamos que tú des fe y valor a tus hijos allí para que soporten la prueba, Padre Santo, y puedan testificar de tu amor y tu misericordia, de tu gracia, de tu poder, aún en las circunstancias más difíciles, Señor. Padre, te bendecimos, te alabamos en esta mañana. Rogamos por estas hermanas que no pueden estar físicamente con nosotros porque están limitadas en su salud, Señor, en sus condiciones, como nuestra hermana María Díaz, Señor, nuestra hermana Olga Padilla. Gracias por el ejemplo de estas mujeres amadas, Señor, que tenemos en nuestra iglesia, y que a pesar de su ausencia física siguen sosteniendo tu obra y siguen apoyando, Señor, en todas las cosas. Bendice a mi hermana María Díaz. Padre Santo, síguele sosteniendo como hasta ahora y levantando su salud, Señor. Ayúdale con su trato, su cuidado con Pepe, Señor, que su esposo, que ella pueda tener la gracia, la paciencia que necesita, y que tú toques el corazón de Pepe para salvación, Señor. Pedimos por la hermana Olga, que tú sigas con ella, Señor, en estos momentos que ella a veces tiene de soledad y de tristeza. Señor, gracias porque ella está venciendo, ella está luchando la buena batalla y está venciendo por medio de Cristo. Síguele sosteniendo, síguele bendiciendo, Señor, y ayudando. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas con la más que tú quieras añadir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Que el Señor me los bendiga, hermanos. Gracias por escuchar. Y bueno, pues, como decimos siempre, si tiene alguna petición de oración y quiere hacérnoslas llegar, pues con mucho gusto estaremos orando. Y si es de bendición el video, compártelo con otras personas para que la palabra de Dios corra y sean todos muy bendecidos. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.